Un saludo a todos los que tienen la oportunidad de vernos, eh, siguiendo con los debates que mantenemos como círculo, páginas olvidadas. Hace un tiempo decidimos no solo hacer videos con respecto a novelas o a textos que estamos leyendo, ¿no? Como La invención de Morel, que ha sido el último libro que hemos leído, o algunos anteriores como Mañana las ratas o 1984 de Orwell, ¿no? También hemos decidido darle una leída a Hildebrand, a la revista que saca semanalmente, los días viernes, ¿no? Hildebrand en sus 13, y leer no solo toda la revista, que es evidente que para eso la compramos, sino la editorial, ¿no? El texto principal que escribe César Hildebrand dentro de esta revista que es dirigida por él, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo ahora es tratar de leer esta columna, esta editorial, y dar una apreciación desde nuestro punto de vista. Sabemos que en YouTube y en otras plataformas hay youtubers y ese tipo de personajes que han aparecido ahora con la tecnología, que leen esta columna de César Hildebrand, ¿no? Lo que nosotros queremos no es solo leerla, ¿no? Para que quede plasmada en manera auditiva, ¿no? Para las personas que puedan entrar al YouTube, por ejemplo, ¿no? Que puedan escuchar esta columna en la voz de alguien. Lo que nosotros queremos hacer es leerlo y dar comentarios, dar una apreciación, porque si no, en todo caso, pues, tendrían la oportunidad de leerla, ¿no? Lo que queremos hacer es los comentarios. En este caso, vamos a comentar la editorial escrita por Hildebrand, que se llama Un capítulo más, ¿no? Que es del día pasado, el viernes 19 de febrero. Esta editorial nos hace un recuento, básicamente, de los últimos acontecimientos en el Perú con el tema de la vacuna, ¿no? El vacuna gate. El tema tan controvertido, que nos ha dolido tanto a los que no políticos, ni tampoco por poder, ¿no? Por poder social, a esta vacuna. Como hemos podido ver, pues la vacuna se ha dado al mejor postor, y este mejor postor no necesariamente es el postor que invierte más dinero, sino el mejor postor político, el que tiene mayor peso político. Y hemos visto, pues, que dentro de ella está la capitana del barco, como se le conoce ahora, Pilar Macetti, y a Vizcarra, ¿no? Que era para algunos el gran salvador de la patria en la época del coronavirus. Entonces, ya entrando, eso como introducción, y ya entrando al tema de Hildebrand, ¿no? Hildebrand nos está haciendo un recuento de la historia del Perú por pequeños segmentos, ¿no? Desde cómo nacimos, con un presidente que terminó traicionando a la República y uniéndose a las huestes realistas, a las huestes españolas. También nos menciona cómo en una etapa peruana, en la etapa del guano y el salitre, que sirvieron para enriquecer a ciertas familias a causa de alegar que ellos habían participado en la guerra de independencia de la patria, del Perú, ¿no? Había que pagarles una indemnización, había que devolverle a estas grandes familias el gran aporte revolucionario que habían hecho para acabar con la colonia y instaurar la independencia en el Perú. Había que indemnizarlos, y los indemnizaron con el dinero del guano y el salitre. El problema está en que no solo se indemnizó a las familias que sí participaron, a los hombres que sí participaron en la guerra de independencia, sino a otros colados, ¿no? A otros que simplemente por amiguismo se les puso en las listas y se les pagó, ¿no? Ahí hay un gran escándalo en la época de Ramón Castilla, ¿no? Del tema de los pagos que se comenzaron a desembolsar en grandes cantidades a familias que no habían participado pues en nada. Es más, algunas habían sido familias que apoyaban a los realistas, apoyaban a la corona española, y luego se hicieron pasar como independentistas, ¿no? Y se les pagó, ¿no? Y se les pagó. Entonces, Hildebrand nos dice, pues, que para él, a su manera de ver, el Perú, la corrupción está dentro de nosotros, ¿no? Está enquistada en la sociedad peruana.
es consustancial, vamos, es consustancial a la actividad pública de los ciudadanos en el Perú, porque nosotros olvidamos, o sea, los actos de corrupción, les damos segundas oportunidades a los corruptos. Vemos Alan, un caso claro, un gobierno desastroso en su primer gobierno del 85 al 90, con actos de corrupción que eran gravísimos, los actos que se cometieron en su gobierno. El dólar MUC, por ejemplo, el tipo de cambio de dólar que benefició solo a ciertas familias, el tren eléctrico, las dádivas, los aviones que se compraron y la sobrevaloración de los mismos, que luego se fueron cayendo. Todo esto fue olvidado con el retorno de Alan después de la caída de Fujimori, ¿no? O sea, olvidamos todo y lo perdonamos. Fuimos magnánimos con Alan y las tropelías que había hecho en su primer gobierno. Le dimos una segunda oportunidad. Entonces Hildebrand nos dice que vienen nuestros genes casi, esa actitud del peruano. Bueno, yo creo que hasta allí como manera de introducción, y le doy pase pues acá a los compañeros a ver qué más han podido sacar de esta editorial de Hildebrand con respecto a las vacunas y al ser del peruano. Ajá, sí, buenas noches a todos los que puedan ver este video. Buenas noches, César. Buenas noches, Héctor. Yo también quería dar mi opinión respecto a lo que hemos leído en este artículo de César Hildebrand, ¿no? Como bien decía César, el tema por el cual se escribe este artículo es precisamente lo que ha pasado con las vacunas, ¿no? Este hecho es prácticamente ya histórico, y a pesar de que sí tiene tanta trascendencia, según el artículo de César Hildebrand, y según lo que yo también creo, es una continuidad histórica de todo lo que ha venido pasando en la historia del Perú, ¿no? El tema del vacunagate nos puede dar mucha ira, mucha rabia por todos los años de actos ilegales que ha hecho gente por dinero, por posición social, ¿no? Aprovecharse de la vida de los más pobres, los derechos laborales que hasta ahora no se respetan, derechos laborales, por ejemplo, de los campesinos que han salido en las marchas hace poco, y en algún tiempo no fueron ciudadanos como nosotros, fueron campesinos y esclavos que estaban en la misma situación. Justo hay una serie que estoy viendo en estos días que trata de la independencia, que está en Netflix. Seguro ya han escuchado de ella porque es un poco famosa, ¿no? Para salir de propagandas en la televisión o en YouTube. Y bueno, yo creo que esta serie nos ejemplifica claramente esto también que decía César, ¿no? De que ascendieron socialmente en esta época de la independencia quienes no debían por distintos factores, por el amiguismo, ¿no? Y algo parecido con lo que ha pasado ahora con lo de vacuna, ¿no? Hay un montón de gente que ha salido vacunada y no tenía nada que ver con la investigación ni con algún cargo, solo eran amigos, ¿no? Eran amigos empresarios, amigos de quienes tenían la opción de acceder sin tomar en cuenta a la gente, ¿no? Algo también que me parece muy interesante de lo que dice Hildebrand, aparte de que el tema de Vizcarra es un ejemplo de esta tradición, este folclore, por más asco y rabia que nos dé todo este hecho y este personaje, es una continuidad, ¿no? También comienza a hablar de una situación más actual, ¿no? Por ejemplo, como mencionaba César, lo de Alan, o si no en los 80, el conflicto que hubo por el terrorismo, por Sendero Luminoso, toda la corrupción que se desarrolló en ese tiempo y en tiempos más próximos a nosotros en plena crisis, porque es ahí en donde ha habido crisis, donde han aprovechado más en enriquecerse, ¿no? En seguir corrompiendo a este país prácticamente y a su gente, ¿no? Y bueno, esas eran las primeras palabras que quería decir. Me parece un tema muy interesante porque es actual y porque podemos decir no solamente lo que pensamos estrictamente pegado a lo que dice el artículo, sino podemos opinar y podemos
expresar lo que sentimos por ese tema tan actual, ¿no? Entonces le doy el pase a Héctor para que pueda comentar un poco más también lo que él ha podido ver. Listo, muchas gracias. Un saludo también a todas las personas que nos puedan estar viendo. Saludo a ustedes, César, Javier. Sí, bueno, César Hildebrand, pues, es un buen escritor. Eh, Creo que se disfruta leerlo porque sus textos tienen forma y fondo, ¿no? Las dos cosas. Entonces eso lo hace bastante agradable. Eh, Me parece genial la manera en que César Hildebrand ha hecho un vínculo entre dos cosas, ¿no? Ha hecho un vínculo entre lo que pasó con esta cuestión de llamada el vacuna gate, ¿no? Haciendo alusión a lo de Nixon, ¿no? De Watergate, ¿no? Este, digamos, ha hecho un vínculo entre esto de vacuna gate con Vizcarra con, digamos, encontrar una especie de raíz o de esencia de la condición política y social peruana a lo largo de su historia, ¿no? Más que todo su historia republicana, ¿no? Entonces, esa hilación me parece que es un punto muy, muy importante, es un punto muy atractivo que él ha hecho, ¿no? Me parece que vale la pena escribir cuando vas a decir algo así, ¿no? Y no solo centrarte en dar detalles de cómo pues ha hecho sus fechorías Vizcarra, ¿no? Sino que te da algo más, ¿no? Te da algo más en qué pensar. Entonces, por eso es que él recurre a hacer pues este derrotero, ¿no? Todo este camino desde la independencia de Perú y te va pues poniendo ejemplos de cómo pues la clase gubernamental siempre ha hecho lo que le ha dado la gana, ¿no? Y digamos, hay frases que son pues memorables de esta columna que ha hecho, ¿no? Porque en algún momento dice, ¿no? La corrupción nos es inherente, dice, ¿no? La corrupción nos es inherente. Decía también que Vizcarra es folclore, dice, ¿no? Vizcarra es folclore, es historia, ¿no? Es una buena forma de verlo, ¿no? Digamos, yo lo que le interpreto es que decir, no nos sorprendamos porque es el folclore de acá, así es nuestra cultura, así somos. No nos sorprendamos por presidentes corruptos, porque siempre ha sido así, ¿no? Desde un principio, ¿no? Ese es el punto al que él va, ¿no? Eso me parece interesante y de ahí se puede desglosar, inferir algunos conceptos interesantes, que por ejemplo es este doble discurso, ¿no? Porque supuestamente vivimos en una democracia, no en una república democrática. Sin embargo, a pesar de que en teoría estamos en una democracia, digamos que en la práctica el discurso escondido es, digamos, una especie como de plutocracia, ¿no? Del poder del que más tiene dinero o de clases sociales también. Supuestamente todos somos iguales, pero en la realidad, si inferimos las cosas que dice Hildebrand, en realidad es como si viviésemos pues en una nobleza, clero y pueblo, en realidad, ¿no? Siempre la nobleza es la más privilegiada, ¿no? Y esto se ha notado, es un buen ejemplo esto de vacuna gay, ¿no? Los de la nobleza se vacunan primero y todo, y los demás al último, ¿no? Ahí se nota la esencia, lo que en verdad en la práctica hacen, pero bajo claro que a las sombras, ¿no? Tampoco no es tan descarado como un lugar donde sí la nobleza es la nobleza y todo el mundo sabe que la nobleza es la nobleza y ellos primero se salvan, ¿no? Como lo que pasó en el Titanic, ¿no? Los más adinerados eran los que se salvaron, los que tenían los botes, ¿no? Y Leonardo DiCaprio con el pueblo tenían que aceptar o salvarse. Bueno, pues nosotros somos pobres, pues, ¿no? Los ricos está bien, pues los ricos tienen que salvarse. Algo así pasó en el Titanic, y acá estamos en un Titanic también, pero a escondidas, que nadie se entere, ¿no? Pero digamos que lo que está haciendo Hildebrand ahí es alzarte el velo, ¿no? Te alza el velo y te hace ver cómo son las cosas en verdad, ¿no? Entonces hay una suerte de nobleza que viene a ser conformada por Vizcarra y compañía, y hacen este tipo de cosas, ¿no? Entonces lo único que sucede acá es que cada cierto tiempo se elige pues no a servidores públicos, sino que se sirve a jefes, ¿no? A personas pues poderosas
a la nobleza esta, que hace con lo que le da la gana, ¿no? Entonces, desde ese punto también hay cierta complicidad del pueblo, digamos, ¿no? Del pueblo hay cierta complicidad con eso. Tal vez desde el punto de vista que creen que al ejercer un voto están haciendo algo, pero en realidad a lo mejor le está dando más poder a los que ya son poderosos, porque yo creo que para ser candidato, tú ya tienes que estar dentro de esta especie de nobleza, esa especie de mafia, ya tienes que estar enredado en todo eso para solo ser un candidato, para que tu cara aparezca en la televisión y te hagan una entrevista. No viene gratis. Eso viene que estás metido ya en todo ese círculo social de poder y de mafias y favores y esto, ¿no? Entonces, a lo mejor es un poco controversial lo que estoy diciendo y sonará mal a algunos, pues, algunas personas que puedan, pues, creer que estamos en una democracia y todo, pero creo que esto se puede inferir, este tipo de ideas que estoy disertando se pueden inferir de lo que dice Hildebrand en esta muy buena columna, ¿no? Entonces ese sería mi primer comentario, primer del tiempo, y lo pasé a César. Bueno, para continuar con lo que mencionaba Héctor, la forma que escribe Hildebrand es una forma, en forma y fondo lo hace bien, ¿no? Por lo que nos quiere decir y cómo está escrito. Eh, no solo la editorial, sino que Hildebrand escribe bien también las entrevistas, organiza bien las preguntas que hacen las entrevistas, y cuando las transcribe y pone las entrevistas en papel también es un placer leerlo, ¿no? Ahora, nosotros no somos fanáticos de Hildebrand, ¿no? No tenemos nada que ver con César Hildebrand, pero reconocemos la calidad periodística que tiene y la calidad para escribir, ¿no? Y dentro del medio periodístico, rescatamos pues que es uno de los pocos periodistas que aún quedan, que se le puede decir periodistas y al que se le puede tomar en cuenta y en consideración eh, las cosas que dice, ¿no? Comparado pues con otros como Philip Butters, ¿no? Que ni siquiera es periodista, pero tiene la, vamos, la oportunidad de que la gente le diga que es periodista y pueda dar opiniones, ¿no? O como Rafael Rey, Barba, Beto Ortiz, por ejemplo, que es periodista, pero la calidad de periodistas que puedan ser, ¿no? Retomando la columna en la editorial de César Hildebrand, inicia diciendo podemos estar peor. Siempre podemos estar peor. No solo es una ley, ¿no? No es solo la ley de Griffin, ¿no? Que si algo puede ir mal, sí, pues va a pasar, puede ir peor, ¿no? Pero en el Perú sí, en realidad sí. En el Perú se ha institucionalizado. Siempre podemos estar peor, siempre podemos caer más bajo, siempre la realidad va a superar a la ficción, ¿no? O sea, ¿quién se iba a imaginar hace un tiempo que iba a haber una pandemia como esta? Nadie en el mundo. Pero peor aún, ¿quién se iba a imaginar que iba a suceder una pandemia y que el presidente se iba a vacunar por lo bajo, él, su familia, sus allegados, congresistas, políticos, empresarios y el dueño de un chifa? Es irreal, o sea, es Macondo, ¿no? Es lo real maravilloso. Y de verdad, es que siempre podemos estar peor. Y más aún Latinoamérica, o sea, Latinoamérica tiene esas cosas tan raras, y especialmente el Perú, que parecen un sueño, ¿no? Que parecen una mentira, parece que nunca van a pasar y siempre pueden pasar, ¿no? Es como Kafka, que un día se despierta convertido en un gran insecto, ¿no? De repente un día, no sé, pues Vizcarra se despertó y de verdad, se despertó convertido en un gran insecto, un insecto que ahora todos lo repudian. Antes iba a los aeropuertos y los saludaban, y los felicitaban, y los aplaudían. Ahora ya no, ¿no? Se convirtió en un gran insecto, Vizcarra. Y en realidad, desde que él asume el poder, ya la característica de insecto lo venía persiguiendo, ¿no? Con el tema de chincheros. O sea, ya había que ser un poco crédulo para darle tener cierto grado de simpatía por Vizcarra. Pero bueno,
Ese es el primer punto que quería tocar, el que siempre podemos estar peor, y sí, siempre podemos estar peor. Luego, el tema de los presidentes. Belaúnde, si bien es cierto, no se le conoce a acto delictuoso, ¿no? Pero sí que dejó robar, ¿no? O sea, en su gobierno se dejó robar, en el primero y en el segundo, ¿no? Se conocen esas denuncias que se hacían en esos años por los casos de corrupción en el gobierno Acción Populista. Luego, Ollanta Humala, para Hildebrand Ollanta es la parálisis, ¿no? Es la bulia, ¿no? El que no pase nada, el aburrimiento, el cansancio, el que las cosas sigan igual. Entró con una promesa de cambio, de transformación, es más, iba en el carro, traía en los vagones de atrás a la izquierda, ¿no? Pero en realidad no cambió nada. Firmó la hoja de ruta y no cambió absolutamente nada. Las cosas siguieron igual, se dieron algunos beneficios sociales, pequeñas dádivas como pensión 65, Jaliwarma, algunas cosas por ahí, pero en realidad las cosas siguen igual, ¿no? Seguimos en piloto automático. Y esto no tiene nada que ver con la izquierda, ni con Nueva Constitución, ni Verónica Mendoza, ni nada de ello, ¿no? No tiene nada que ver con eso, ni con Lescano. Pero lo que el Perú necesita es un cambio, ¿no? De hecho, o sea, estamos viviendo en una situación pre-velasquista, ¿no? Estamos en una situación del año 60. O sea, el Perú es una olla a presión, ¿no? Y eso es innegable. Los conflictos sociales explotan por todo lado. La pandemia los ha frenado porque la gente no puede salir, pero eso se está agudizando cada vez más, cada vez más. Ahora, la responsabilidad política de los partidos es pues proponer los cambios que necesitan para que el Perú no se vaya al barranco. Pero sabemos pues que la política que tenemos a más no le podemos pedir, ¿no? O sea, a más no puede llegar. Veamos lo último que aconteció con Merino, que también lo menciona Hildebrand. Es increíble que una persona como Merino haya podido ser presidente, así sea 10 minutos, o 3 días, o 5 días. O sea, es un impresentable, pues, ese señor. O el señor Acuña, que ahora pueda llegar a ser presidente de la República, ¿no? Somos hombros. ¿Somos hombros? No sé quién es hombro. Somos hombres, ¿no? Pero hombros, los 36 millones de soles no son 36 millones de soles, o cosas, o sea, son tautologías, o sea, ¿no? En algunos casos son tautologías, repiten las mismas cosas, o sea, no piensa lógicamente, ¿no? Y eso no tiene nada que ver con que sea provincia o etcétera, ¿no? Porque en ese caso estaríamos llegando a la gran cantidad de peruanos que son de alguna provincia y son geniales. No tiene nada que ver con eso, tiene que ver con una capacidad de sinapsis, de coordinar una idea con otra, de razonamiento verbal, razonamiento matemático, ¿no? Tiene que ver con comprensión lectora, tiene que ver con lógica, ¿no? Y no tienen necesariamente que pasar por la universidad o por el colegio, ¿no? Hay gente que no, por ejemplo, José Carlos Mariátegui era autodidacta, ¿no? Entonces, Acuña tiene 5 años en ingeniería industrial, creo, en ingeniería química, ¿no? Entonces no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con un tema de formación cerebral y capacidad de razonar, ¿no? Entonces, esas cosas pueden pasar en el Perú, ¿no? Luego, otra crítica que hace Hildebrand en su columna es el tema de la izquierda, que nunca tuvo la capacidad de acusar a las hordas terroristas en la época de los 80. O sea, la izquierda democrática, digamos, ¿no? Izquierda unida, ¿no? Luego izquierda socialista. Nunca tuvo la capacidad de decir, sí, pues ellos son enemigos de la democracia o enemigos de nuestras ideas o nuestras convicciones, ¿no? Nunca se hizo un deslinde claro con eso. Nunca se hizo un deslinde claro con la Unión Soviética, con el régimen estalinista, con Pol Pot, con Vietnam, con Albania, con Corea, con la misma China. O sea, o por lo menos, si no con todo, por lo menos sí con lo malo, pues, ¿no? Por lo menos sí, no puedes justificar, bueno, ya puede ser pro-soviético, pro-ruso, pero decir que los gulag fueron una desgracia, que el régimen estalinista fue una desgracia, ¿no? Que falló el modelo económico en los años 80, algo, pero no se dijo nada, se hizo mutis, ¿no? O lo de Sendero. No hubo una crítica directa a las acciones senderistas al inicio. Luego sí se comenzaron a acoplar y a hacer deslindes en los años 90, pero con los años 90 ya habían pasado 10 años de atentados y de muertes en el Perú.
Entonces Hildebrand también hace notar eso, ¿no? Que la izquierda nunca pudo hacer esa crítica directa. O sea, no solo se ataca a la derecha, sino también a la izquierda. Luego lo de Toledo, ¿no? Que a Toledo lo alabamos o nos pareció tan interesante el caso de Toledo, no porque sea lo andino, lo serrano o lo cholo, si quieren, para ponerlo en esos términos de Bruce, del psicoanalista, nos habíamos choleado tanto, ¿no? Para ponerlo en esos términos de cholo. No es que nos hayamos reconciliado con este ser cholo, digamos, peruano, ¿no? Sino que nos habíamos endulzado con la idea del ascenso social, ¿no? Del pobre, triste niño de provincia que llega a la ciudad, comienza a lustrar zapatos, luego se va a Estados Unidos, va a una universidad, es exitoso, llega a ser presidente de la República y se casa con una gringa, ¿no? O sea, en realidad muchas personas en el Perú se hicieron la ilusión de que esa era la proyección de vida, ¿no? En realidad no era una reconciliación real con cierto sector de la sociedad peruana, ¿no? Luego la sanción social que ya lo había explicado, y por último la crítica a las grandes familias que se han beneficiado, por ejemplo los Prado. Es increíble cómo en plena guerra con Chile, Mariano Ignacio Prado, algunos dicen que no se llevó el dinero, que el dinero lo devolvió, que no lo robó, que ya estaba montado en el barco trayéndolo, pero le dieron el golpe de Estado y Pierola se metió entre los palos y ya no pudo regresar y se regresó con el barco. Bueno, historias se han tejido, miles, y la que conocemos más es que sí, pues se enriqueció, ¿no? Se enriqueció con el dinero durante la guerra con Chile. Y esta familia pues se ha visto beneficiada a través de los años, ¿no? Su hijo fue presidente de la República. Y por último, un caso ya para acabar, para terminar mi intervención, Hildebrand no solo nos brinda una visión crítica de la sociedad peruana, sino que también nos da puntos para los que reflexionar y buscar información. Por lo menos en cada columna que leo de Hildebrand hay algo que no conozco, o algo que no recuerdo, o algo que se me refresca la memoria. Por ejemplo, el término Lampedusa. Yo pensaba que era un término, y en realidad no. Y haciendo memoria, era el gato pardo, ¿no? El libro, y también la película dirigida por Luchino Visconti, ¿no? El italiano. ¿Y por qué lo menciona Hildebrand? Y me parece que no muchos de repente puedan conocer el término, y es interesante hablar sobre esto, porque se relaciona mucho a este escritor con el cinismo, pero no porque el autor sea cínico, sino porque el libro que escribió es un claro ejemplo del cinismo de una casta política, de una casta social, más que política, una casta social. Es una clase social en decadencia que ve el avance de una revolución en Italia y se une a ella, se acomoda, ¿no? No le importa en realidad quién esté en el poder siempre y cuando deje sus privilegios intactos. Entonces surge la frase esta, ¿no? Que cambie todo, pero que siga igual, ¿no? Que hayan revoluciones, que hayan cambios, que entren los rojos, los blancos, los azules, los colorados, etcétera, que cambie todo, pero que todo siga igual. Que todo siga igual para los que tenemos los beneficios sociales, ¿no? Que somos la clase alta. Somos realistas, creemos en el rey, ¿no? Que vive el rey, que vive el rey, que vive el rey, mientras que nos deje nuestros privilegios. Llega la República, votan al rey, ¡viva la República, viva la República, viva la República! Mientras nos mantenga nuestros privilegios. Luego viene Mussolini con el fascismo, y todos a levantar la mano y vive el duce, ¿no? Y a otra cosa. La cosa es que el beneficio social que recibimos por compadrazgos, por prendas o por lo que fuere, se mantenga, ¿no? Eso es lo principal bueno, en la obra El Gato Pardo, y por eso es que Hildebrand lo menciona, que es un punto interesante, ¿no? de rescatar para entender en global la editorial de Hildebrand. Yo creo que esa sería mi última intervención con respecto a esta editorial de esta semana, ¿no? Que ha sido el tema de la vacuna, ¿no? Y de la desgracia, pues, de encontrarnos otra vez ante el espejo de la realidad que nos dice, pues sí, pues, tú eres parte de esta sociedad, eres parte quizá también, porque desde la Polonia ya. Pero bueno, eso sería mi última intervención.
Sí, definitivamente da para hablar de más, ¿no? O sea, para decir más de lo que el tiempo nos permite. Yo quería continuar también con algunas impresiones sobre Hildebrand. Si bien es cierto, no creemos ciegamente todo lo que diga ni Hildebrand ni ningún otro periodista o escritor. Por eso hemos hecho esas reuniones para poder intercambiar ideas, ¿no? Debatir, discutir, criticar. Pero lo interesante en Hildebrand es que mantiene este espíritu crítico, ¿no? No hemos visto que defienda abiertamente a algún candidato, siempre mantiene ese espíritu crítico y coincide con quienes nos vemos de alguna manera afectados por todo lo que sucede en la historia de Perú, ¿no? Y unido a esto quería comentar lo que César dijo acerca de los latinos. Y en realidad los latinos, sobre todo los de las clases más desprestigiadas, los trabajadores o campesinos, tienen en común que comparten una historia llena de tragedias y desgracias, precisamente por las clases políticas y los ricos, ¿no? Las familias que han podido mantenerse en esa posición por muchos años y por distintas razones, y no necesariamente por esfuerzo como mucha gente cree o, o opina, ¿no? Luego también quería continuar con mis impresiones acerca de algunos presidentes, porque Hildebrand también describe a algunos presidentes, le da algunos adjetivos, y quería comentar, por ejemplo, el hecho de que se haya elegido a un presidente 2 veces y habiéndose demostrado que había robado y había habido un montón de corrupción y encima la gente sufrió un montón en esa época, ¿no? Me refiero a la época de Alan García. Y es como si la gente no hubiera aprendido. Y esto ha pasado mucho tiempo, o sea, desde la independencia, como dijo César. Y luego también quería comentar lo del Fujimorismo, lo del Fujimorismo, porque también, o sea, ha salido en la televisión, ha salido en los videos de la corrupción que tenía con Montesinos. Se sabe un montón de cosas que sucedieron, como romper los derechos humanos, ir en contra de ellos, desaparecer gente, estudiantes muertos, o sea, fue un desastre y sin embargo su hija sigue postulando a la presidencia. O sea, cómo haber olvidado cosas tan graves como si la vida de toda la gente que murió en ese tiempo no significaría nada. Y lo mismo pasa ahora. Hace poco hubo una marcha por lo de Merino, que también le comentaba César, por sacarlo, porque había habido un claro golpe de Estado, estaba pidiendo cosas en el Congreso que iban a perjudicar a mucha gente. Y en esta situación también murió gente y hasta ahora todo sigue impune, o sea, no pasa nada, es como si es que todos estuviéramos acostumbrados a eso o nos obligan a estar acostumbrados porque ¿qué más podemos hacer si estamos para colmo en una crisis y en una pandemia? O sea, estamos como que atados de manos, pero sin embargo existen felizmente medios como estos conversaciones con algún familiar, con algún amigo en donde podemos intercambiar esas ideas que nos van a llevar a un resultado, querramos o no, en las elecciones, ¿no? Hay una pugna entre la derecha y la izquierda. Cuando esta derecha tiene un comportamiento y tiene políticos que se están presentando a la presidencia que representan lo que ellos son, estas familias ricas, ¿no? Ese tradicionalismo religioso, casi virreinal, que hasta ahora sigue muy fielmente legado en ellos, ¿no? En todas sus opiniones. Y luego está lo que también comentaba César y también comenta César Hildebrand acerca de la izquierda, ¿no? Que tiene el peso de lo que sucedió con el terrorismo de Sendero Luminoso. Porque si bien es cierto, ellos no fueron la misma organización, pero los ligan siempre, siempre están ligados. La gente cree que Sendero es lo mismo que la izquierda. Fue porque no hicieron un deslinde adecuado, como mencionaba César, ¿no? Y lo malo también fue en la época de Fujimorismo, donde todo se confundió, cualquier pensamiento crítico ya era Sendero. Es por eso que, si bien es cierto, uno incluso repudia todo lo que sucedió porque murió gente y es una injusticia, hubieron un montón de justicias, pero sin embargo, apenas criticas, ya hay mucha gente que piensa que eres parte de esa organización cuando nada que ver, ¿no? Te terroquean, ¿no? Cualquier pensamiento crítico está ligado
a un desprecio por mucha gente, ¿no? Y luego quería finalizar hablando un poco de los candidatos, ¿no? Que son fiel reflejo de lo que ha sucedido y de lo que viene como un futuro, ¿no? Lo que va a venir con estos tipos de candidatos que van a representar la historia, la triste historia que tenemos prácticamente todos los latinos o en Perú, ¿no? Con presidentes que no representan lo que dicen, no nos representan a nosotros, presidentes que tienen un montón de denuncias, o sea, ¿cómo es posible? Tienen denuncias, o sea, ya cometieron delitos y ni siquiera son delitos a favor de alguien, son a favor de sí mismos, son dinero, son favorecer a sus familiares, o haber estado inmiscuidos en política y haber demostrado una posición en contra de la gente, ¿no? Por lo que hizo Merino, matar gente, mandar represión brutal, o Urresti que mandaba a los ternas, ¿no? A partir de ahí los organizó y, pucha, y han jugado un papel muy importante, o Hernando de Soto, o Rafael López Aliaga, que representan esa derecha un poco conservadora, Keiko, Forsyth, Verónica, los morados, o sea, no tenemos muchas opciones, ¿no? Todos representan la criminalidad y la historia del Perú que hemos vivido hasta ahora, ¿no? Yo creo que, o sea, ni siquiera creemos en Dios algunos, ¿no? Como para rezar al menos algo, ¿no? Pucha, frustrarnos un poco, criticar. Bueno, lo dejo con Héctor, esa también sería mi última participación. Listo, muchas gracias. Sí, sí, concuerdo completamente con ustedes. También creo que es pertinente que ustedes dos hayan hecho esta aclaración de que no somos Hildebrand lovers, ¿no? Tampoco tanto, como decía Julio César Uribe, está bien culantro, pero no para tanto. Entonces, claro, podemos estar de acuerdo con César Hildebrand, pero eso no quiere decir que cualquier cosa que diga vamos a decir amén, ¿no? Definitivamente van a haber situaciones en las que podemos no estar de acuerdo con él, pero valoramos pues las virtudes que hemos descrito ya en anteriores ocasiones, ¿no? Sí, pues pasa todo esto, creo que hace un paralelo interesante, ¿no? Hildebrand cuando habla acerca de lo que pasó con los Prado, ¿no? Como el hijo pues hereda pues esta fortuna y sigue en el poder, ¿no? Lo que pasó, también te describe lo que pasó con Ribagüero, ¿no? Que se va y después cobardemente y después regresa pues y lo hacen gran mariscal, ¿no? Entonces, una serie de cosas pues, espectaculares, ¿no? Entonces sí, han pasado estas cosas, digamos, es un eterno retorno, si queremos decirlo así, que vuelve a pasar y vuelve a pasar y vuelve a pasar, ¿no? La misma desgracia, ¿no? Simplemente parece ser la misma historia de siempre, pero simplemente con otros intérpretes, ¿no? Pero cada quien juega su papel que ya conocemos. Con estas alusiones, pues, que hacía César acerca de lo que César Acuña había dicho, ¿no? De hombros, ¿no? Que está, pues, muy lejos de ser alguna licencia poética, ¿no? Porque sabemos de César Vallejo, puede ser que es de la Universidad de César Vallejo, sabemos que César Vallejo se daba ciertas licencias poéticas, pero bueno, pues, evidentemente César Vallejo, pues, ¿no? Pero Acuña está muy lejos de haber dicho hombros en vez de hombres por alguna licencia, ¿no? Tal vez si César Vallejo lo hubiera hecho, en algunos de sus poemas hubiera caído espectacular y muy bien porque lo hubiera hecho calculadamente y hubiese sido muy bonito, ¿no? Pero imagínate, pues César Acuña, tiene unas pero excelentes que son pues es una máquina de memes este señor, ¿no? Es una máquina de memes, infalible, ¿no? Somos felices cuando alcanzamos la felicidad, ¿no? Es pero que fue espectacular también, ¿no? Entonces sí tiene ese tipo de cosas y es increíble, pues que me parece que tiene un doctorado en la Complutense de Madrid. Eso me parece, pues, completamente inverosímil, ¿no? Dice que es ingeniero químico, no sabía lo que era la ingeniería química, se lo preguntaron una vez qué es la ingeniería química y empezó a balbucear y a decir cualquier cosa. Entonces, evidentemente este es un mafioso, ¿no? Es un mafioso que ha comprado títulos, que conoce a gente poderosa
que le ha podido pues dar estos títulos y este tipo de cosas, ¿no? Es casi evidente eso, ¿no? No creo que haya que ser demasiado suspicaz para darse cuenta de eso. Me pareció también que subraya muy bien César lo de Lampedusa, ¿no? Y es bien interesante porque, bueno, César lo ha explicado muy bien a qué se refiere el término, de dónde viene, qué es este apellido, que tiene que ver con el cinismo y esto. Y justo tiene que ver con lo que dije en mi primera intervención, ¿no? Que es una nobleza que siempre se mantiene, ¿no? Entonces hay unos que son así, ¿no? Son gente que le gusta estar bien posicionada y siempre mantener esa nobleza y no importa, pues, el color o el olor que haya en el momento. El olor social, el color político que haya no interesa. Es así. Me hace recordar también a un personaje de Game of Thrones, que era el Finger, el meñique, ¿no? Que él dijo una vez en una conversación, dice, ¿no? Yo en el caos veo una escalera. Ese tipo pues no tenía bandera, ¿no? Él se acomodaba al reino que estaba ejerciendo la hegemonía, con él, con ese estaba, ¿no? Y siempre intentaba pues enfrentar a las personas o hacer algo, pero él veía en el caos una escalera, siempre él quedar bien acomodado, ¿no? Y no le interesaba quién gane, ¿no? Entonces algo parecido a eso, ¿no? Entonces estamos ahí en un juego de tronos, estamos a lo mejor en este momento justo también haciendo alusión a la descripción que ha hecho Javier, la muy buena descripción que ha hecho de los candidatos que tenemos, ¿no? Que también son, imagínense, ¿no? Ni siquiera ellos necesitan ser presidentes para que nos demos cuenta de la clase de personas que estamos hablando, ¿no? Entonces, imagínense, es terrible, ¿no? Está eso. También quería acotar otra cosa más, que era, tuvo algunas ideas secundarias, Hildebrand, en el texto, que bueno, no las profundizó, pero da para profundizar, y él podría hacer otra columna más y 2 páginas partiendo de una sola frase, ¿no? Por ejemplo, en un momento dijo que Alan García inventó a Fujimori, ¿no? Me pareció bien interesante eso, ¿no? Porque hay que entenderlo de como que Alan García creó el caldo de cultivo para que salga Fujimori, ¿no? Para que salga este hongo asqueroso, ¿no? ¿No? Es una cosa así. De la misma manera, también dice Keiko creó a Vizcarra, ¿no? Claro, pues porque Keiko, ¿no? Cuando derroca pues a PPK, creó la situación, la circunstancia para que emerja Vizcarra, ¿no? Entonces, como, qué ironías tiene la política, ¿no? Nadie sabe para quién trabaja, como el juego de cartas, ¿no? Entonces, es algo así también, y lamentablemente todos los postores es uno peor que el otro, ¿no? Entonces nunca caemos en buenas manos. Eso es lo lamentable. Y también hizo algún juego de ironías también, como diciendo que pensábamos que PPK era un gringo, quería mejorar el país, al final era un criollazo, dicen, ¿no? ¿No? Un vivazo, ¿no? Eso también me pareció interesante, cómo hace alusión a eso, y con el sentido de humor que él tiene, ¿no? Que dice que Ollantaytamala pues, parecía un agregado militar venezolano, ¿no? Con el humor pues, que lo caracteriza, a Nadine Heredia le dice, ¿no? La sendaria cónyuge, le dice, ¿no? También, y hace alusión a Cosito y este tipo de cosas, con ese sentido del humor que tiene Hildebrand, y tenía razón César al decir que él utiliza ciertas palabras, hace ciertas alusiones, dando muestra de su erudición, ¿no? Dando muestra de su erudición, precisamente parecido a Bioy Casares o Borges, ¿no? Que tienen este estilo, ¿no? Un poco clásico, enciclopédico, medio barroco, ¿no? Algo así, ¿no? Que es agradable, pero queda agradable porque no exagera en eso, sino lo hace, pone esas pinceladas en algún momento, ¿no? Entonces hace el cuadro agradable. Y una de las pinceladas, que es con la que termina el texto y también termino mi comentario, es la última frase que dice, me pareció maravillosa, ¿no? Que dice que Vizcarra es el eslabón de la... Es un eslabón más de la ominosa cadena, ¿no? En la que estamos. Forma y fondo, te está diciendo algo,
pero irónicamente utilizando el himno nacional, ¿no? Entonces, sirviéndose de esa metáfora de la ominosa cadena, le llama eslabón a Vizcarra, o sea, excelente, excelente lo que hizo. Entonces, la cereza encima del helado del texto es eso, ¿no? Termina con esa frase tan buena. Entonces, bueno, ese sería ya mi último comentario, tal vez alguien más quiere agregar algo ya, yo quedaría acá. Bueno, agregar solo el punto final, digamos, a la reunión de hoy, es la crítica que hacía Javier y también Héctor con respecto a los candidatos, ¿no? Y la situación de Acuña, ¿no? Que en realidad sí, pues, es una, una muy baja calidad para la política, ya de baja calidad peruana, ¿no? Y la situación la situación judicial de Acuña también deja de entrever mucho, ¿no? Y de las acusaciones que no nos constan, pero que están allí, ¿no? Que están allí firmando todavía las acusaciones que le hacen al señor, ¿no? Al señor Acuña, ¿no? Pero dentro de la política nacional vemos eso, ¿no? Vemos que Alan García es el que propicia la llegada de Fujimori, ¿no? Al igual que la izquierda apoya a Fujimori, y al igual que los evangelistas apoyan a Fujimori para que no llegue Vargas Llosa, ¿no? Con el Fredemo. Entonces son una serie de desencadenantes que, si lo vemos hacia atrás, si vemos en la historia del Perú, han sido oportunidades no aprovechadas, decepciones, han sido una serie de eslabones, como decía Héctor, como bien apuntaba, de esta ominosa cadena que venimos arrastrando y arrastrando y arrastrando desde el inicio de la República, ¿no? Desde que dejamos supuestamente de ser colonia española. Yo creo que con eso, y le doy pase a Javier a ver si hay algún comentario más. Sí, bueno, yo solo quería recalcar el hecho de que actualmente estamos cerca de unas elecciones y que es necesario, más allá de pensar bien, ver nuestra posición en la historia, ¿no? ¿Qué podemos hacer realmente? Como decía César Gil, también en preguntas un poco retóricas, o sea, no nos dice nada todo lo que ha pasado, no nos dice nada estos candidatos que tenemos, o sea, son un reflejo de lo que permitimos también, en cierta forma, porque ellos simplemente, como bien dijo Héctor, son servidores públicos, o van a serlo, ¿no? Ni siquiera hacen bien su trabajo. De alguna manera, me parece muy chévere el espacio, me parece muy buena idea que nosotros hayamos podido continuar con estas críticas que tenemos a partir de algunos artículos de Hildebrand. Y bueno, hasta ahí nada más. No sé si Héctor quiere decir algunas últimas palabras. No, nada más, simplemente que nos sigan. Esperamos pues de que les haya gustado esto. Vamos a seguir comentando las editoriales, las columnas de César Hildebrand también. Así que bueno, nada más. Espero que haya sido de su agrado. Así que nos vemos. Muchas gracias. Nos vemos la próxima. Compartan, likes. Nos vemos.